pero olvidar que durante tenemos que trabajar para evitar la violencia contra la mujer. Sí, así es. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres. Por eso estamos en contacto con Silvana, porque sabemos que vos estás trabajando, te sacamos en varias oportunidades aquí, sobre el Observatorio de la Violencia de Género, destinado obviamente y haciendo un registro y la situación en nuestra provincia de Misiones. Hace un tiempo te preguntábamos justamente con este tema de la pandemia e inclusive se tenían datos que se habían incrementado los casos y de que muchas mujeres recurrían a llamados a los números de teléfonos que están para pedir hasta auxilio. ¿Hoy cómo estamos, Silvana? Bueno, en realidad la pandemia obviamente que vino a complicar todo. Fíjate que estamos, en lo que va del año 2020, estamos segunda, Misiones está segunda en los índices de femicidios del país. Eh, y realmente los asesinatos de mujeres en lo que va de este año 2020 fueron 12, pero catalogados como femicidios fueron 6 en Misiones. Y con ese dato estamos encabezando, estamos segundos en femicidios en la Argentina. Pero más allá de eso, lo que les quiero contar es que, ¿se acuerdan que la última vez que hablamos yo les conté que estábamos afinando el tema de la transferencia de la información desde los distintos organismos hacia el observatorio? Bueno, en ese hemos logrado articular con la policía de la provincia de Misiones y ellos están implementando ahora el sistema multiplataforma que diseñó el observatorio, centralizar y sistematizar toda la información y para que tengamos online la información, o sea que entra un caso de violencia, el observatorio lo sabe, lo tiene y también todos los organismos que deben intervenir en esto, ¿no? Entonces sirve para hacer un seguimiento de los casos, por un lado, para saber a qué juzgado también fue la denuncia, ese es otro dato que es muy importante, y para establecer las prioridades, a ver, el nivel de riesgo en realidad que tiene ese caso de violencia. A través de unas preguntas que hace, por ejemplo, el policía que toma la denuncia, el sistema determina el nivel de riesgo que tiene esa persona como para que se la pueda resguardar y evitar, por ejemplo, lo inevitable que es el femicidio, ¿sí? Entonces, por eso nos resulta muy importante poder implementar esto. Y otra cuestión también es que agiliza los procesos el sistema, porque la denuncia buscamos que sea virtual. Hasta ahora, con la pandemia, algunas comisarías de la mujer usadas implementaron el sistema de denuncia virtual, pero falta el resto de la provincia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar codo a codo con la policía para dotar de los recursos, para que la policía tenga todos los recursos necesarios para incorporar el sistema multiplataforma y para que la denuncia en el futuro sea virtual en toda la provincia de Misiones. Entonces, esto nos achica mucho los procesos, precisamente porque la cuestión acá cuál es, que siempre llegamos tarde, ¿sí? El Estado siempre está un paso atrás. Entonces, lo que necesita, ¿y es por qué? Porque la información no llega en tiempo y forma. Entonces, esto nos va a ayudar, utilizando la tecnología, a poder llegar antes. En cierta manera, a articular entre todos y entre todos los organismos que tienen que ver con la temática. Por eso es tan importante. Y también, por ejemplo, poder saber, por ejemplo, con el sistema implementado, al año 2020, cuántas denuncias recibió la policía. Por ejemplo, estamos ahora en noviembre, bueno, al día hoy, 25 de noviembre, cuántas denuncias por violencia familiar y de género recibió la policía de la provincia, ¿sí? Pero fíjate que el dato que afinamos de la policía del año 2019, la policía contabilizó 21.700 denuncias por violencia familiar y de género en el año 2019. 21.000. Somos una población chica y tenemos esos indicadores. Entonces,
es como que más que espantarnos, debería ocuparnos, ¿no? Pero a todos. Silvana. Porque es realmente es grave la Alarmante, situación grave, sí. que estamos padeciendo. Sí. Silvana, y por ejemplo, cuando las mujeres hacen esas denuncias, ¿se controla las restricciones de que el maltratador nos acerca al domicilio? ¿Se controla, se lleva adelante un seguimiento, digamos, de esos casos? Y es que en realidad nosotros recién estamos en proceso de implementación del sistema. Lo que se busca es que al tener la denuncia online y digamos, buscamos que exista un control, porque para eso también está el sistema, ¿no es cierto? Para saber dónde están localizados los focos de violencia y saber qué pasó con esa persona. A ver, una mujer hacer una denuncia a la policía. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién intervino? ¿Intervino 137? ¿Intervino 102? ¿Quién intervino? ¿Le dieron asesoramiento? ¿Quién? ¿La Secretaría de Acceso a la Justicia? ¿A qué juzgado entró? ¿Cómo está la situación de esa persona? ¿Qué asistencia se le dio? Entonces, el sistema nos va a permitir saber eso y hacer el seguimiento, que es lo que necesitamos. Claro. En tiempo real, claro. Para que no sea tarde después. Claro, yo siempre soy muy crítica en que el Estado falla en el control. Ese es el problema. El Estado siempre falla en el control. Y acá es fundamental la planificación estratégica, por un lado, que solo te da tener información en tiempo y forma, y por el otro lado, el seguimiento y el control. Muy y esto bien. nos va a permitir, por ejemplo, saber cuántas denuncias por violencia, por ejemplo, entraron a X juzgado el día de hoy o durante los últimos 15 días o in situ, digamos. Entonces también ejercer en cierta manera, no sé si el control, pero poder hacer el seguimiento de qué es lo que pasa una vez que entra esa denuncia, sabiendo cuántas denuncias entraron a tal juzgado, poder saber qué pasa después. Claro, entonces, salvar a la víctima antes. Claro, que no quede trabado ahí. Exactamente. Así es. Va a obligar al Poder Judicial a agilizar los procesos Ese también. es un gran tema. ¿Sí? Al tener la información en tiempo y forma, vos lo podés controlar, vos estás sabiendo Sí. cuántas son. Claro. Sin embargo, hasta hace muy poco entraban las denuncias al Poder Judicial y si desde la policía no se hacía el registro correcto, se perdían esas denuncias. Claro, o sea, después iban aparecía al la Poder mujer. Judicial, pero no sabías después qué pasa. ¿Sí? Por eso es tan importante, yo insisto, ¿no? Sí. Información útil para la toma de decisiones. Total. Y también es sincerarnos de qué es lo que nos está pasando, porque podemos pensar que tenemos X cantidad de denuncias, que la situación es grave, o más o menos, pero si no tenés datos duros, vos no sabés cuál es la situación real. Y me parece que acá es importante, para reorientar la política pública, tener el dato duro. Ay, sí. El dato duro y cierto, lo más cercano a la realidad posible para aplicar las acciones correctivas. Sí. Claro, porque de ese 21.700 pueden ser muchas más todavía. Que nos animan ejemplo. Eso es lo que se denuncia, Karina. Claro, Eso es los exactamente. 21.700 lo que está denunciado, y lo que no está denunciado, eso es lo que a todos debería preocuparnos. Claro, Por eso que es tan importante que ustedes, desde los medios de comunicación, hablen mucho sobre la cuestión de denunciar, que la gente denuncie, porque lo que no se denuncia No se sabe. Lo que no se denuncia y no está contabilizado no existe. Por eso es importante involucrarse en esto. Por un lado, salir de testigos de un caso, por el otro lado, hacer la denuncia. No se olviden que la denuncia puede ser anónima, que no es necesario que dar a conocer la identidad de uno, porque por ahí, no sé, me imagino mi vecino ejerciendo violencia a mi vecina. Y yo escuchando todo, y quiero hacer algo, debo hacer algo. Claro, ¿Lo hay que puedo involucrarse. denunciar? Sí, lo puedo denunciar anónimamente, para no tener problemas quizás con el vecino. Pero en realidad todos deberíamos involucrarnos, porque va a ser la única manera de poder erradicar el fenómeno, trabajando en la prevención y contabilizando todos los casos. Piensen, por ejemplo, yo siempre me planteo, una doña Rosa de Piñalito Norte, que ni siquiera por ahí sabe que ejercen violencia en ella, ¿sí? Que ni siquiera sabe que eso es violencia, sabe que puede denunciar, ni siquiera sabe que tiene herramientas para salir del círculo de no violencia. conoce todo el sistema. Claro, por eso es importante comunicar esto. Y a la ciudadanía, sobre todo, la ciudadanía tiene que saber que hay un protocolo de actuación en casos de violencia, que la policía está obligada a implementar, que el sistema implementar, sí o sí, o sea,
hay que saberlo para poder exigir los derechos. Si no conocemos cuáles son nuestros derechos, no vamos a exigir nada. Por eso la docencia acá y la educación me parece que es fundamental. Sí. Silvana, opinión personal. ¿Tiene que ver también toda esta línea a los convenios que se están firmando con las organizaciones, con los organismos públicos, como por ejemplo el convenio que se firmó hoy con Salud Pública sobre la violencia familiar y de género, que también ayude a esto, a capacitar al personal para la atención? Sin duda, Karina. Sin duda, porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es otro de los problemas? Que no tenemos funcionarios, o son muy pocos los funcionarios que tienen perspectiva de género, ¿sí? Entonces, si tenemos más funcionarios con perspectiva de género, que en realidad son los que toman las decisiones de una u otra manera, es más fácil achicar la brecha, ¿sí? Esta brecha, y también es más fácil poder detectar, si el funcionario tiene perspectiva de género, también puede detectar situaciones de violencia, por ejemplo, que está sufriendo una persona, que viene qué sé yo, a solicitar un servicio o algo, pero si uno está atento, ¿sí? Uno puede detectar que una persona está necesitando ayuda y uno mismo, aunque no sea responsable de asistir a la persona, puede actuar orientando a esa persona y ayudándola a denunciar, diciéndole cuáles son los canales para hacer la denuncia, acompañándola. No se olviden que las víctimas pueden ir acompañadas de un tercero tranquilamente, o sea, y esas cosas son en las que hay que trabajar, sobre todo en la policía por un lado y en el sistema de salud, en los médicos, por ejemplo, que muchas veces atienden a mujeres que vienen golpeadas y que por ahí no le preguntan qué le pasó, las atienden y listo, pasó sin pena ni gloria, y si la persona no dice nada, pasó. Entonces, si ese médico está más atento, más allá de todas las obligaciones que tenga el médico, y tiene perspectiva de género, le va a hacer las preguntas pertinentes y va a hacer la denuncia como funcionario obligado. Pero para eso uno tiene que estar preparado, ¿sí? Por eso es tan importante este convenio que firmamos hoy, para trabajar con todo el sistema de salud en ese sentido, ¿sí? Con los enfermeros, con los administrativos, con todos, para que todos estemos atentos a esto, ¿sí? Todos los funcionarios públicos están obligados a hacer la denuncia. Lo mismo queremos avanzar también con el sistema educativo. Es fundamental que esté atento, por ejemplo, a si alguno de sus alumnos está atravesando una situación de violencia. Y muchas veces, ¿qué pasa? Lo he escuchado 1000 veces, vamos, Ley Micaela, que los docentes dicen, sí, yo una vez hice la denuncia, y ¿saben lo que me pasó? Me trasladaron a otra escuela. ¿Por qué? Porque el directivo no tenía perspectiva de género. Entonces le dijo, no, deja las cosas así nomás, ¿para qué te vas a meter? Y esta es la cuestión. Sí, es estructural el tema, y el cambio también va a ser estructural a partir de eso, de la formación. Y convengamos que nosotros vivimos en una sociedad todavía con muchos hábitos, si se quiere, ¿no? Hay algo que se está cambiando recién, por ahí generaciones como las nuestras, y las que vienen son las que van a implementar aún mucho más, pero por lo menos lo que se está avanzando y mucho, Silvana, es en este tema de visibilizar y también tratar de empoderar a las mujeres, digamos, a las mujeres, de que sepan que eso es violencia, que eso no está bien. Como decía vos, una persona de Piñalito Norte, que por ahí ni siquiera sabe que sufre violencia porque vivió toda su vida de esa manera y es la única manera que conoce, ¿no? Y nosotros por ahí vemos desde acá decir, no podemos creer que la mujer tanto tiempo sufra, no diga nada, al contrario, a todo asiente, ¿no? La verdad que todo lo que se está haciendo es muy bueno, es muy importante. Aún falta y mucho, pero como te digo, es algo que estructuralmente se va a cambiar y se va a poner de manifiesto en estos tiempos. Sí, sin duda. Es cultural, el problema es cultural. Nosotros somos todos hijos e hijas del patriarcado, eso es así. Y lo que hay que romper acá son las estructuras, que es lo más difícil, romper las estructuras. O sea, tenemos que desaprender todo lo que aprendimos y volver a empezar. Por eso digo, está bueno eso de que las generaciones nuevas vienen con otra cabeza. Nosotros somos machistas, ¿eh? Y las mujeres ni hablar. Las mujeres somos, creo que a veces mucho más machistas que los hombres, pero porque venimos del machismo, ¿sí? Pero bueno, hay que romper eso y hay que hablarlo. Y yo realmente celebro que el gobierno de la provincia
nos permita, en cierta manera, en primer lugar, haber creado el observatorio, una decisión política, nada más y nada menos que de violencia familiar y de género, y poder mostrar los datos, los crudos y tristes datos de la violencia. Porque acá lo que estamos diciendo, gente, tenemos un problema. O sea, no estamos escondiendo debajo de la alfombra los problemas, lo estamos asumiendo. Y es la única manera de empezar a corregir esto. Es la única manera. Porque si seguimos mirándonos la cara y decimos, qué lindo que somos todos, va a ser muy difícil. Entonces, primero asumimos que tenemos un problema, tenemos los datos y trabajamos sobre esos datos para precisamente poder bajar las estadísticas, que es fundamental. Para atender eso. Pero es difícil. Mira, vos decías, María, se están haciendo muchas cosas, sí, muchísimas cosas estamos haciendo, pero es como que no es suficiente y no alcanza. Necesitamos más, necesitamos que los procesos sean más rápidos y que las soluciones lleguen más rápido a las víctimas. Y sobre todo, que es algo que nosotros analizamos cuando accedemos a los datos del observatorio, a los datos de violencia, que por ejemplo, una persona que sufre violencia, en más del 90% de los casos, sufre violencia psicológica, violencia física y violencia económica, las tres juntas. Y por eso es que hay que trabajar mucho en que la mujer tenga su billetera propia, ¿sí? Como dice muchas veces la ministra de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque al no ser económicamente independiente le es mucho más difícil salir del círculo de la violencia, porque no tiene quien la mantenga a ella y a sus hijos. Entonces lo piensa una y mil veces, porque la cuestión es, ¿qué voy a hacer yo si no tengo cómo mantenerme? Por eso es tan importante que la mujer se pueda hacer sola económicamente. Y en eso también estamos trabajando con la ministra de Trabajo y Empleo, generando acciones como para que la mujer pueda encontrar una salida y pueda solventarse económicamente, porque es fundamental, va todo de la mano en realidad. Detectar que está sufriendo violencia, actuar y también poder salir del círculo de la violencia siendo solvente económicamente. Y desde la educación también implementar este tema, ¿no? De implementar a los varones que no sean violentos, educarlos como no violentos, porque viste siempre se habla que la mujer tiene que recurrir, la mujer tiene que hacer esto, bueno, los hombres también tienen que aprender a que eso está mal y de que no pueden, o sea que necesitan también una educación desde chiquitos, de cuidar a la mujer, de acompañar. Las diferencias pueden haber, pero el tema de la violencia ya es otra cosa, ¿no? Sí, creo que ese es el desafío de las mamás nuevas, las mamás jovencitas, o los estereotipos, ¿no es cierto? La nena de rosa y el varón de celeste. ¿Por qué? Encasillarnos en eso. O sea, eso es lo que tenemos que romper. Que la nena juega con la muñeca y el varón con la pelota. No, o sea, eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra cabeza, ¿no? Y también, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que me encantó la publicidad de Mr. Músculo, que dice, no me ayudes. O sea, porque siempre por ahí el varón te quiere ayudar y te dice, te ayudo. No, o sea, hagámoslo juntos. Sí, y eso está bueno. Le tenés que festejar encima. Pasa. Pero bueno, estamos en el camino. No, creo que en el buen camino. Es cuesta arriba y con muchas piedras. Pero lo estamos transitando. La cuestión es que el compromiso es de todos, ¿sí? Porque acá no hay solo una responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad de la sociedad, de todos. Así de es. La sociedad en su conjunto. Así es. Sí. Denunciando, comprometiéndose a salir de testigo, visibilizando y no tolerando la violencia. Así es. Silvana, muchísimas gracias como siempre, gracias por atendernos a Más Voces y bueno, en cualquier momento te esperamos aquí, que puedas venir en cualquier momento o cuando se esté la vacuna, porque todavía este año no te tuvimos acá, todo vía Zoom. Gracias Silvana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, chao. Re linda charla, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos aquí con más programa.